Miren que también el caballo está contento porque la palabra de Dios se va a leer. Gloria a Dios porque el Señor es bueno y el Señor es fiel. Amén. 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 Gloria a Dios, mis hermanos. Fíjense que yo le decía al Señor cuando me dijo la hermana, la invito para predicar. Y yo dije, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Pero bueno, yo le decía al Señor desde el día de ayer, dame palabra, Señor, porque solamente tú sabes lo que tu pueblo necesita y lo que yo necesito. Amén. Porque la palabra siempre es para uno mismo y después para el pueblo. Amén. Así que yo le doy gracias al Señor porque esta mañana, amén, antes que partiera mi esposo a trabajar, espérate, porque estoy meditando en la palabra y el Señor me dio un texto bíblico y yo no puedo quedarme así con esto. Tengo que apuntar porque yo le digo, tu sierva se le olvida. Amén. Así que tu sierva, ¿no crees que es tan lista, Señor? Se le va el avión ahí también. Así que yo le doy gracias al Señor, mis hermanos, porque Él es bueno, Él es fiel. Amén. Sabemos que Él siempre es fiel con nosotros y nosotros somos los infieles con Él. Así que vamos a ir a Gálatas. Pero primeramente vamos a orar para que el Señor sea el que hable, porque aquí solamente se hace lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Amén. Así que gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, venimos ante tu bendita presencia, Padre. Primeramente, Padre Santo, dándote las gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. En estos momentos, Señor, yo me hago un lado, Padre, y te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, hablando, Padre Santo, Señor, por medio de este instrumento, Padre Santo, Señor, que sea, Padre, mi boca hablando lo que tú quieras, Padre Santo, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que pases carbón encendido sobre mis labios, Padre Santo, Señor. No permitas que de mi boca salga palabra vana o palabra muerta, sino toda palabra que sea edificación para mi vida y para tu pueblo, Padre Santo, Señor. Que tu palabra, Padre, caiga en tierra fértil y empiece a echar frutos al 100%, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tus ángeles, Padre Santo, Señor, con sus espadas desenvainadas, Padre Santo, Señor, quiten todo estorbo, Padre Santo, Señor, de aquello que se quiere interponer, Padre Santo, que tu palabra sea predicada, Padre Santo, Señor. Limpia los aires, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor. Nos ponemos, Señor, en el hueco de tu poderosa mano y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, desde la coronilla de nuestras cabezas hasta la planta de los pies, Padre. Cúbrenos, Señor, y guárdanos bajo de tu manto y debajo de tus alas. Estamos cuidados y protegidos hoy y siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es fiel, porque yo siento su bendita presencia. Santo es el Señor, bendito es por siempre. Vamos a ir. El Señor me dio Gálatas, déjenmelo, quiero acomodarme bien, 5:13. Pero me gustaría que leyésemos del 5:12. Amén. Así que amén. Del 5:12 vamos a leer. Dice su bendita palabra así: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuando leí el primer texto bíblico que me dio el Señor, que era 5:13, pueden sentarse, mis hermanos, dije, Señor, pues sí, a libertad nos llamaste y no debemos tomar la libertad como libertinaje. Muchos decimos, somos cristianos, pero nos envolvemos en las cosas del mundo. Entonces ya estamos en el libertinaje que lleva el mundo. Y el mundo es lo que va. Las olas del mar van saliendo, van y se arrastran para atrás. Y yo siempre he dicho que si tú eres un cristiano, tú tienes que marcar la diferencia. Viene la ola hacia acá y tú vas hacia allá, porque tú tienes que marcar la diferencia. Se tiene que ver quién eres tú, porque si no se ve la diferencia de que tú eres un cristiano y aquel es una persona del mundo, entonces van a decir, pues tú eres igual, porque estás haciendo lo mismo. Entonces, si el Señor te llamó a libertad, ¿por qué te enredas en las cosas del mundo? ¿Y por qué haces las cosas del mundo si dices ser un cristiano?
Un cristiano, como dicen, hay nada más a guachi, como le dicen, ¿verdad? O a medias, nada más. Que un ratito te estás acá en el mundo y otro ratito le quieres servir a Dios. A Dios le sirves el 100%, si no, no le sirves para nada. Porque ¿a quién quieres engañar? Puedes engañar al mundo entero, pero a Dios no. Dios nunca puede ser burlado. Amén. Si tú te escondes debajo de una piedra, ahí está el Señor. Si subes al cielo, ahí está el Señor. Amén. Donde tú vayas, Él está. Lo que tú pienses, Él lo conoce. Amén. Entonces, ¿a quién quieres engañar? Te engañas a ti mismo y a toda la gente, pero a Dios jamás. Entonces yo dije, Señor, pero no le entiendo porque tú sabes que tu sierva no sabe nada. Entonces dice el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente, el Señor nos pide que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Yo me amo. Yo amo a mi prójimo. No nada más a mi hermano en Cristo. No. Porque yo tengo que amar a aquel que no me ama. Eso es amar a Dios. Porque hay muchos que se levantan y se constituyen facilitos, de gratis, como yo digo, tus enemigos. Pero tus enemigos también le tienes que amar. La palabra de Dios misma nos dice, es tu prójimo. No porque se levantó y te hizo la guerra, le vas a odiar. Porque si tú dices que amas a Dios, vas a bendecir a Dios y a tu enemigo, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a maldecir? No, porque también dice la palabra de Dios que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O sale amarga o dulce. Entonces, cuando nosotros veremos a Cristo, hasta nuestra forma de hablar cambia. Y lo tienen que notar primeramente los de nuestra casa. Y cuando los de nuestra casa ven el cambio que Dios hizo hasta en tu forma de hablar, dicen, esta no es la misma o este no es el mismo. ¿Qué le hicieron? ¿Qué fue? Pues fue limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Fue transformado por el único que puede hacerlo. Amén. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, ciertamente tenemos que hacerlo. Pero ¿de verdad lo amamos? ¿O hay algo ahí detenido? ¿Qué es lo que nos detiene? La falta de perdón, la raíz de amargura, resentimiento, odio, rencor. Todo eso nos aparta de Dios. Yo sí le pido al Señor y le pido siempre que mi corazón no haya algo así. ¿Por qué? Porque me aparta de ti. Yo no quiero que Dios viva mi corazón y un corazón sucio. Todos queremos tener un corazón limpio para agradar ¿a quién? A Dios solamente. Porque solamente Dios lo conoce, entonces nosotros no podemos tener eso en nuestros corazones, mis hermanos. Dice el 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Muchos nos ponemos a hablar mal de unos y de otros. Y puro cuchicheo, como dicen, aquí y allá. Se oye por todos lados, en los trabajos, en el campo, donde andes. Pero tú puedes hacer oídos sordos, como yo le comentaba a la pastora Maribel. En el trabajo hay de todo. Amén. Pero no porque tú estás oyendo lo que está pasando, te vas a quedar con la boca cerrada. Tú le vas a pedir a Dios. ¿Por qué? Porque amas a esas almas que no conocen del Señor. Entonces, si tú amas realmente a Dios, vas a amar a esas almas que están perdidas allá en el mundo. Y hay mucho que se mueve allí. Y Señor rompe cadenas, y Señor liberta, y Señor esto, y Señor lo otro. Pero de tu boca no se tiene que apartar el Señor. Porque si se aparta de tu boca el Señor, entonces como que dicen, ya estás frito. ¿Por qué? Porque ya se te olvidó a quién estás sirviendo y por quién estás allí. Amén. Entonces todos nosotros tenemos que darle gracias a Dios y orar por aquellos que no conocen, aquellos que están rodeándonos ahí en nuestros trabajos, que no conocen, tal vez alguien les habló de la palabra, porque no crean que no han escuchado, alguien les ha de haber hablado, pero tal vez no era su hora y tal vez tú eres el instrumento que Dios va a usar para que Él escuche y esa palabra quede y venga a los pies de Cristo. Pero si tú te vas a quedar con las manos cruzadas y no vas a abrir la boca, ¿qué quiere decir? Si la palabra nos dice, da de gracia lo que tú recibiste de gracia, quiere decir que tú te vas a comer el filete sola, y no lo vas a querer compartir. ¿Verdad que no es así? Tenemos que compartir y dar las cosas de corazón como si fuera para el Señor. Así dice la palabra. Aleluya. Amén. Entonces, ¿por qué nos mordemos?
¿Por qué levantamos falso testimonio en contra de los demás? No debe de ser así. Amén. Entonces, si dicen bueno, si dicen malo, está bien. Nosotros no podemos hacer nada con aquel que no conoce de la palabra. Pero nosotros que somos conocedores de la palabra y nos vamos a poner a contender o a hablar mal de nuestros hermanos, ¿por qué lo vamos a hacer? Si la palabra nos dice que a libertad nos llamó el Señor, somos libres de todo pecado, rompió las cadenas, nos limpió de toda inmundicia, porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor y por qué lo hizo, solamente Él sabe. Amén. Pues yo sé que por amor me lo hizo, porque pudo haberme dejado ahí perdida. Como dice mi cuñada, a mi madre le decía, dele gracias, porque mire, dele gracias a Dios, porque mire, su hija se pudo prostituido. Se pudo ir al alcohol, se pudo ir a las drogas. Pero mire para dónde se fue con Dios. ¿A qué? A servirle a Dios. Y gloria a Dios porque el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces, si nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, ¿por qué nosotros no vamos a tener misericordia de aquellos que están perdidos? De aquellos que no conocen. Tal vez no saben ni que existe Dios, como yo. Yo no sabía que existía un Dios. Yo no tenía temor de Dios porque yo decía, pues dicen que hay Dios, pero pues ¿dónde está si no lo veo? Entonces, tal vez así está aquel mundo en el que nosotros vivimos, aquella gente que vive en el mundo, que no conoce de la palabra, está igual como nosotros estábamos, sin conocer si existía Dios. Pero ahora sabemos que nosotros cuando le alabamos a Dios, le alabamos en espíritu, en verdad, dice su bendita palabra. Entonces, somos libres por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que le vamos a servir al Señor? ¿Cómo? De todo corazón le vamos a servir al Señor, haciendo las obras del Señor. Dice mi esposo, pues si nosotros, el ministerio dice siguiendo los pasos del Mesías, y tú estás haciendo todo lo contrario, sigue los pasos del mundo, entonces ¿por qué dices que vas siguiendo los pasos del Mesías? ¿Verdad? ¿Que está duro? Si dices, voy siguiendo los pasos del Mesías, pero te saliste, te fuiste chueco, no vas siguiendo los pasos del Mesías. Vas siguiendo los pasos del mundo, haciendo las obras del mundo, hablando como el mundo, conduciéndote como el mundo, te vistes como el mundo, hablas como el mundo, se te sale de la boca toda inmundicia, toda palabra mala que no le agrada al Señor. Entonces, ¿verdad que no hay nada de cambio? La palabra dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos libres. Nos cambió el Señor. Amén. Entonces, si Él me cambió a mí, ¿por qué yo me voy a parecer a la vieja Norma que era antes? Aunque no me decían Norma, no me llamaban Norma, me llamaban por mi segundo nombre. Pero era Norma. Amén. Era la misma persona. Pero yo tengo que cambiar, porque la palabra primero es para mí. Y si tú y yo cambiamos, somos hombres y mujeres temerosas de Dios, porque el mundo, el hombre, no nos puede hacer nada. Yo le digo a mi esposo, porque la pastora sabe que yo hablo y yo le digo directo. El hombre no me puede matar. Yo no temo al mundo. Yo no temo al hombre, perdón. Temo a Dios, porque el hombre puede matar mi cuerpo, pero temo a aquel que puede matar mi alma en el infierno. A Él sí le temo. Yo no quiero ir al infierno. Yo prefiero agradar a Dios y no al hombre. Amén. La misma palabra nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿por qué vamos a confiar en todo lo que nos dice el hombre cuando nosotros tenemos el Dios Todopoderoso que se hizo hombre? Pero en Él sí podemos confiar porque Él es fiel. Amén. Permanece fiel y nosotros somos tan infieles que así Él nos sigue amando. ¿Por qué nos amas tanto, Señor? ¿Por qué me amas tanto? Si yo te fallo, yo le digo, yo te fallo, mi mente te falla. Nosotros le fallamos constantemente al Señor. A libertad nos llamó el Señor. A libertad. No tenemos que estar esclavos del pecado. No tenemos que estar esclavos de lo que el mundo quiere tenernos esclavos. Porque es el mundo, el que rige el mundo, es el que nos quiere tener otra vez esclavos, haciendo sus obras, no haciendo las obras de Dios. Porque el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, él se enoja cuando nosotros hacemos la obra de Dios, ¿cierto o no? Cuando la obra va prosperando, es cuando el enemigo quiere venir a recordarte tu pasado.
A mí me dice, me viene y me pone. Y mira Norma cómo eras. A mí que me interesa cómo era Norma. Si Norma se quedó sepultada en el pasado. Aleluya. Así es como debemos de responderle. Se quedó sepultada en el pasado. Desde el día este yo le digo, yo quedé sepultada ahí atrás. Amén. Entonces, porque si Dios me libertó, me trajo a la libertad, me libertó, rompió esas cadenas y yo me voy a ir a pasear en el pecado, como quien dice, espérame Señor, ahorita voy, deja nomás le doy un ratito rienda suelta. El Señor que te dice, mija, pero si yo te limpié con mi sangre preciosa, yo te llamé a libertad. Yo no quiero que sigas siendo esclavo del pecado. El Señor no quiere eso de nosotros. Nosotros somos criaturas preciosas, piedras preciosas en las manos del alfarero. Yo siempre he dicho, no somos cualquier piedra. Las manos del Señor yo me imagino que son un poco más grandes que las mías, porque Él es grande. Y yo no me miraba, hermanos, como una piedra cualquiera. Me miraba como un diamante, pero diamante sucio, cuando andaba en el mundo. Pero cuando vine a los pies de Cristo, yo sabía que Él me iba a limpiar, porque yo sentía como me limpiaba y me dolía. Y cuando te duele es porque te está quitando y te está limpiando del pecado. Y cuando te duele es porque está queriendo sacar lo bonito de la piedra, que eres un diamante, que saca el brillo y te quita todo lo sucio, todo lo que te estorba. Así es el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos de verdad, verdaderamente libres de toda inmundicia, que no nos estemos revolcando en el pecado, en el mundo, y le vengamos a servir o querer levantar manos santas aquí en la iglesia y engañarnos a nosotros mismos y al mundo entero y a Dios, quien le engaña. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos transparentes con Él. Él quiere que seamos verdaderos amigos de Él. Él quiere que lo miremos constantemente. Yo sé, y esa palabra no se me olvida. Esa palabra que el Señor dio hace unos días que la pastora predicó en vivo, que yo sé que es para mí, Señor, porque cada quien sabe lo que Dios está hablando por los siervos. Nadie sabe la comunión que tiene cada uno de nosotros con Dios, pero yo sí sabía la comunión que yo tenía con Él. Nadie sabía de dónde me había sacado el Señor, pero yo sí lo sabía, y tú también lo sabes. Entonces cuando tú te postras ahí, cuando yo me postraba ahí con el Señor y lloraba y le suplicaba, solamente el Señor sabía. Cuando yo daba vueltas en mi colchón y caía rendida a los pies de Cristo, nadie lo sabía, solamente Él y yo. Cuando el Señor un día me habla y me dice, porque nadie te ve como tú das vuelta en tu colchón y caes a mis pies, nadie lo sabía, solamente Él y yo. Entonces yo me di cuenta que Él estaba allí cuando yo caía a sus pies en las madrugadas. Aleluya. Y así es como Dios quiere que nosotros volvamos a Él y no estemos en esa esclavitud del pecado, sino que vengamos realmente a ser libres en Cristo Jesús. Porque Dios está cansado de que estemos jugando a ser iglesia. El que está cansado que juguemos a ser cristianos. Eso no quiere Dios. Él quiere que vivamos una vida en santidad, porque recordemos que la palabra dice que Él es 3 veces santo. ¿Cómo quieres tú entrar en el cielo si estás jugando a ser cristiano o cristiana? ¿Cómo es que tú quieres ver y entrar a esas bodas del Cordero y caminar por esas calles que son de oro? ¿Cómo quieres ver todo eso si tú estás jugando a ser iglesia, a ser cristiano? Eso no quiere Dios. Dios quiere lo mejor. Y si Él dio a su Hijo por ti, por rescate tuyo y mío, ¿por qué es que nosotros estamos jugando? Eso no quiere. Él no vino a jugar. Él vino a cumplir lo que el Padre le mandó. Entonces, si nosotros somos hijos del mismo Padre, ¿por qué no cumplimos como su Hijo, su unigénito, vino a cumplir? ¿Por qué no cumplimos nosotros? ¿Qué tan duro es dejar el pecado? ¿Qué tan duro es cortar de seco con la inmundicia, con la suciedad que hay en el mundo, con todo aquello que traes todavía arrastrando? Tan difícil es dejar el pecado.
te vas a sentir mejor. Vas a ser libre. Te vas a sentir mejor porque vas a saber que estás sirviendo a un Dios todopoderoso. Vas a saber que Dios de verdad te ama cuando tú seas realmente libre. Porque si sigues arrastrando esas cadenas de pecado, no estás libre. Sigues con ellas atadas a ti. Y porque tú no las quieres soltar. Porque Dios está dispuesto a cortarlas. Pero somos nosotros el que queremos seguir con esas cadenas. Y Dios no nos quiere atados allí. Libertad. Él nos llamó a ser libres. No a estar así como está el mundo. A divertirnos. A darle rienda suelta. Ya no es tiempo. No es tiempo de jugar. Porque el tiempo está bien corto. Las señales ya están cumplidas. Muy poco tiempo quedan. Y como hemos predicado muchas veces, y yo sé que la hermana también ha predicado, el gran día del Señor se aproxima. Viene pronto. ¿Y quiénes realmente han venido al arrepentimiento genuino? ¿Quiénes de verdad han derramado su alma y su corazón ante el Señor y se han arrepentido y se han cortado esas cadenas de pecado? ¿Quiénes? ¿Podemos decir yo? ¿Quién puede decir yo? Porque tal vez yo también todavía estoy así. Solamente Dios y yo sé. Pero nosotros tenemos que cortar con la inmundicia. El Señor nos dice en su palabra que Él nos llamó a libertad. No tomemos las cosas como si fuera un juego, porque no es tiempo de jugar. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La carne es débil, estamos en esta carne, pero yo siempre lo he dicho, si Jesucristo, siendo rey, estando allá en el cielo, vestido con su ropa real, se despojó de sí mismo y vino a nacer de un vientre, y se hizo carne, y nos dio el ejemplo de que Él venció estando en su carne, quiere decir que tú y yo podemos vencer. Pueden decir, ¿pero Él era Dios? Sí, era Dios. Él era Dios y sigue siendo Dios. Pero se hizo carne y nos dio el ejemplo de que venció al mundo estando en esta carne como nosotros. Amén. ¿Qué excusa tenemos? No hay ninguna. Podemos decir, pero Él oraba mucho. También nosotros podemos orar mucho. Pues Él buscaba mucho del Padre, pero también nosotros podemos buscar del Padre. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque nos llega la pereza. La flojera, como digo yo. ¿Y qué excusa tenemos? Si Él siendo Dios, ¿a qué hora se levantaba? Que todavía no salía en el rayo del sol. Todavía había estrellas y estaba la luna allá afuera. Y nosotros nomás empieza a parrandear o a oscurecer. Y estamos encuevados en la cama. ¿Verdad que sí? Y nos pesa levantarnos para ir a buscar al Señor. Que dices, aquí de la cama, Señor, ¿verdad que sí te lo digo? Pero realmente, no importa el lugar donde estés, con que estés dispuesto en tu corazón a buscar de Dios. Porque yo siempre lo he dicho, cocinando, lavando, limpiando, haciendo el quehacer de la casa, puedes estar hablando con el Señor. Amén. Experimentado lo tengo yo. Y yo sé que unos de ustedes también. Amén. Experimentado lo tenemos. Estamos cocinando y yo les voy a contar esto porque el Señor es grande. Estaba haciendo yo champurrado, yo tengo que hacerle como que estaba haciendo champurrado. Meneando la hoyota, yo tenía la bocina y hablando con el Señor primero y dale yo con el champurrado. Señor, que cuando prueben este champurrado sea el mejor champurrado que tomen, Señor, y dale. Empecé a sentir la presencia del Señor tenía mi teléfono ahí, estaba una sierva que tenía yo de amistad y entra su llamada por Messenger y ay Señor, y yo sentía su presencia y yo con el champurrado le pachurré nomás y yo seguí. Y me dice, Norma, así dice el Señor, suelta lo que estás haciendo, que Él tiene cuidado lo que tienes en la estufa. Pues suelto, pero ya estaba yo con la presencia del Señor. Así es cuando se busca del Señor. Y así es como quiere el Señor que le busquemos de todo corazón. Que nos dé allí, yo le decía ese día, me apostré en mi cuarto y yo le decía, yo sé que es el Señor, yo lo siento porque mis huesos lo sentía. Yo sé que es el Señor y yo sé que el Señor está aquí. Yo sé porque yo siento así.
Y yo le decía, yo quiero sentir esto, yo quiero sentir esto siempre. Porque cuando tú entras en la presencia del Señor, tú quieres sentirlo todo el tiempo. Y yo le decía a la hermana, yo sé que es el Señor y yo quiero sentir esto siempre. Y le hace, pues el Señor te dice que ahorita te llena. Y yo, pues ahí suéltate a llorar, porque lloramos como niñas en sus brazos. Allí nos soltamos. ¿Y qué importa que se nos hinche, se nos hinche hasta la cara? No importa. Estamos llorando, pero estamos llorando ante nuestro Padre. Aleluya. Me dice la hermana, dice, hermana, si sientes esto todo el tiempo, no vas a funcionar como ser humano. Pero qué mejor que sentir la presencia del Señor. Así quiere el Señor que le busquemos para que Él rompa con todo eso. Todo eso que venimos arrastrando, que es pura suciedad del mundo. De nada sirve, porque ya lo probamos. Ya sabemos lo que es el pecado y de qué nos sirvió a nosotros. Yo lo digo por mí misma. Yo solamente sentí un hueco aquí en mi pecho. Aquí en mi pecho, y solamente así en un instante. Cuando yo lo recibí, Él llenó ese vacío que estaba aquí. Nadie humanamente puede llenar el vacío que teníamos. Solamente Él. Y solamente Él llenó ese vacío aquí en mí y puede llenar el vacío de aquellos que van a escuchar este mensaje. Amén. El Señor busca y busca de sus ovejas descarriladas que están allá. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. El mostrar el amor de Cristo, pero el mostrar que de verdad somos cristianos. ¿Qué dijeron de Pedro cuando entregaron a nuestro Señor Jesucristo? Tú eras uno de ellos. ¿Por qué? Porque se parecía a ellos. Caminaba como ellos. Hablaba como ellos. Entonces quiere decir que nosotros nos tenemos que parecer a Cristo Jesús. Porque caminamos, vestimos, hablamos como Él. Entonces nos delatamos. No importa. No importa que nos delatemos. Que nos digan que somos aleluyas. Sí, somos aleluyas. Gloria a Dios. Prefiero alabar a Dios y no estarle alabando al diablo. Amén. Señor lo reprenda. Porque en todo lugar que entramos, oyemos esas canciones que alaban al diablo. Pero ¿dónde están las alabanzas que alaban al Señor? Yo le doy gracias al Señor, porque entró otra hermana conmigo a trabajar. Estamos en líneas separadas a veces, y ella está, alabaré, alabaré, y acá yo haciéndole la segunda. Aleluya. Y tal vez nos tachan de locas. ¿Y qué tiene? Pero ahí se nota que sí eres cristiano. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Libres somos porque Él nos llamó a libertad. Entonces ya se rompieron esas cadenas, porque quieres ir a recoger las mismas cadenas de las cuales ya el Señor te libertó. Mostremos el verdadero amor de Cristo. Amemos a nuestro prójimo aunque no nos ame. Amemos a nuestro enemigo aunque no nos ame, aunque nos aborrezca. Amén. Así son de cómo mostramos el verdadero amor de Cristo, el verdadero amor de Dios. Dice mi esposo, yo prefiero que me digan que soy misericordioso. Amén. Dice, yo prefiero que cuando llegue ante el Señor digan que fui misericordioso, que me digan otra cosa. Entonces, si Dios ha tenido misericordia de todos los que estamos aquí, ¿verdad que sigue teniendo misericordia de los que están allá perdidos? ¿Por qué? Porque Él los ama. Y no nada más por nosotros murió. Porque no dijo yo nomás por los que están en Monte Sinaí morí. O los que están allá en aquella congregación morí. O por los chinitos, los negros, los blancos de todo color. No por ellos solamente. Él lo hizo por toda la humanidad. Entonces, por todos ellos, nosotros tenemos que pedirle al Señor. Porque nosotros no sabemos ni conocemos sus corazones, pero Dios sí. Si a libertad te llamó el Señor, y si tú eres libre por su sangre preciosa y esas cadenas fueron rotas, entonces no uses la libertad como libertinaje. No te sigas revolcando en el lodo y te quieras venir a limpiar cuando vienes a la congregación, porque muchos sí lo hacemos. Nos vamos y nos llenamos de inmundicia en el mundo, y luego venimos acá a la congregación y queremos que el Señor nos vuelva a limpiar. Es que no. Quiere decir que estás jugando con Dios. Un ratito vas y te revuelcas con el pecado y vienes, sí, Señor, perdóname, y sí te perdona el Señor, porque Dios es fiel. Sí nos perdona. Pero el Señor no quiere eso. Ya está cansado que estemos jugando a iglesia.
o que estemos jugando a ser cristianos. Él quiere que nosotros estemos bien con Él, a cuentas con Él, día a día, y que dejemos de fallarle y que dejemos de decir que somos cristianos cuando no podemos amar a nuestro prójimo. Porque así como yo les digo a ustedes, mis hermanos, yo le he dicho a mi madre, aunque mi madre se me puede enojar, porque yo sí le digo, así como les hablo a todos de la palabra, yo le llamo a mi madre y le digo, la hermana me conoce que yo así le digo a mi mamá. ¿Ama a Dios? Sí. ¿No es cierto? No es cierto que usted ama a Dios. Esa vez se me enojó, esa es la única vez que le dije, pero ella entendió por qué. No es cierto que usted ama a Dios. ¿Pero por qué? Porque si usted está mirando a su prójimo, si está cavilando en su mente a su prójimo que lo está viendo de carne y hueso, no lo puede amar. ¿Y cómo va a decir que ama a Dios si a Dios no lo ha visto? Dígame usted. ¿Verdad que no tiene nada sentido? ¿A Dios dónde lo has visto? ¿Cómo lo has visto? Que dices amarlo y no puedes amar a tu prójimo. Aunque te hagan lo que te hagan, tú lo tienes que amar. Sea blanco, sea negro, sea chino, sea lo que sea. Le tienes que amar. Le tienes que enseñar y mostrar el verdadero amor de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere el Señor. Y dejemos de estarnos revolcando en el pecado. Dejemos de estar jugando a ser cristianos, porque Dios no quiere eso de nosotros. Ya se nos está acabando el tiempo y ya no es tiempo de jugar. Así que, mis hermanos, eso es lo que el Señor me dio. Y yo no puedo quedarme con las cosas así como decía mi esposo. Pero es que espérate. Cuando Dios te da un texto bíblico, en ese ratito lo tienes que apuntar porque se te va. Y si yo le estoy diciendo una cosa al Señor y si tú quieres que tu sierva predique de eso o hable de eso, que no se le olvide, porque tú sabes que tu sierva es bien bruta, porque yo le digo. Y es cierto, mis hermanos. ¿Sabiduría? No tenemos. Amén. La sabiduría no la da solamente Dios por medio de su palabra. El que quiere ser sabio, aquí encuentra la sabiduría. No sabio en su propia prudencia, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Proverbios tiene todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Pero ¿cuál es la sabiduría número 1? ¿Cuál es la sabiduría número 1? Amén. La mujer y el hombre que tiene temor de Dios, esas somos nosotros. Tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que aprender a agradar a Dios. No pienses en agradar a tu esposo o a tu esposa, porque siempre vas a quedar mal. Amén. Y nunca te lo van a agradecer así como Dios te lo va a agradecer. Es mejor obedecer a tu padre que obedecer a todos aquellos que están a tu lado. Todos debemos enseñar y mostrar a nuestra familia que hemos cambiado. Y yo se los quiero decir para honra y gloria del Señor. Si yo les compartí hace ratito que tenemos que poner el ejemplo en nuestra casa. Yo soy la única, la hermana conoce mi familia. Yo soy la única cristiana. Somos 6 hermanos encontrándome yo. Mi madre, mi padre que ya partió. Gloria a Dios que partió y el Señor se lo llevó. Amén. ¿Cuántos podemos tener el privilegio de que el Señor te haga saber que tu padre va a irse, que se lo va a llevar? Yo tuve el privilegio que el Señor me lo hizo saber. Mi padre era un idólatra. Pero ¿qué hizo el Señor? Tuvo misericordia de él, por amor, así como me lo dijo. Amén. Entonces, así como tuvo misericordia de mi padre, que siendo un idólatra, preparó él todo para que lo aceptara como su Señor y Salvador y partir, llevárselo. Así tiene misericordia el Señor de todos nosotros. Entonces, hagamos lo que el Señor nos pide, mis hermanos. Y créame que uno de toda la familia que paga el precio, todos vienen a tiempo del Señor, pero todos son abrazados con nuestras oraciones. Mas no desmayemos. No dejemos de buscar al Señor. Así como les decía yo. Día, noche, madrugada. Mi nuera y mi hijo eran testigos de que yo estaba ahí, día y noche. Y así era. Y así tiene que seguir siendo. Aún manejando, podemos hablar con el Señor. Aún, como yo le digo, el Señor también me lo dijo. Aún cuando yo me meto al baño, ahí está Él, escuchando. Porque Él no es ajeno. Aunque tú estás haciendo tus necesidades en el baño, Él está ahí.
Él no es ciego y no está sordo. Gracias a Dios que Él no está ciego ni sordo. Porque en el baño tú estás tan solito ahí, solita. Y yo lo digo por experiencia, porque yo me puedo ver. Ahí en el baño bañándote tal vez. Y tú estás hablando con el Señor. Y tú piensas que no te escucha. Y cuando el Señor te viene y te dice, ahí estoy yo en el baño cuando tú entras. Entonces tú sabes que el Señor está allí. Amén. Entonces no dejemos de hablar con el Señor en donde quiera que nosotros vayamos. Lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos y toda la gente se va. Y solamente eres tú y Él. ¿Cierto? Amén. Como me dijeron una vez, ¿tú canta una alabanza? Le dijeron a mi primo, hermana, canta una alabanza a su esposo. No, porque me da vergüenza. Ten tú, porque a mí me dicen Ofelia, porque es mi segundo nombre. Ten tú, Ofe, canta una alabanza así. Cerré los ojos. Y dice, ¿por qué cierro los ojos? Porque ya no hay nadie ni estoy yo sola. Amén. Entonces, mis hermanos, busquemos al Señor mientras pueda ser encontrado. Su palabra lo dice. Y dejemos de jugar. Dejemos de jugar y de veras, de verdad, mostremos el amor de Cristo. No hagamos entristecer más al Señor y que sufra más al Señor de lo que ya sufrió en la cruz del Calvario. Porque cada vez que nosotros practicamos el pecado, lo vuelves a crucificar en la cruz del Calvario. Eso es lo que volvemos a hacer. Y tomamos por cualquier cosita su derramamiento de la sangre preciosa. Porque todos sabemos que Él derramó hasta la última gota de sangre, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, cada vez que nosotros nos revolcamos en las cosas que hay en el mundo, quiere decir que no nos importa ni nos importó que Él se hubiera crucificado ahí, hubiera sido crucificado, ni su sangre preciosa. Tú valiste la pena y yo valí la pena, porque Él a eso vino, a cumplir lo que el Padre le mandó y lo hizo por amor, solamente por amor. Cuán grande es el amor. Así como dice la alabanza que me gusta tanto, demasiado amor es el que nos tiene el Señor, inmerecible, pero Dios es amor. Amén, hermanos. Dios me les bendiga, les amo en el amor de Cristo. Amén. Ahora les dejo el micrófono a la pastora. Amén.